Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad realizada por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México. Hoy nos reúne un taller titulado Construcción de notas periodísticas con perspectiva de género y libres de violencia en el proceso electoral judicial extraordinario 2025 en el Estado de México. Nuestra ponente, a quien le agradezco y admiro mucho y agradezco mucho que esté acá compartiendo todo su conocimiento y su pasión por todas estas temáticas, es la doctora Claudia Elisa López Miranda. Para iniciar nuestro taller, vamos a dar la palabra a la doctora Flora Angeli Vieira Vázquez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Susi. Buenas tardes a todas y todos. Verdaderamente es un gusto estar con ustedes y saludo también con mucho gusto a mis compañeras, a la doctora Paula Melgarejo Salgado y a la maestra Karina Vaquera Montoya, perdón, consejeras electorales e integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México. Por supuesto, también agradezco y es un honor contar con la presencia de la doctora Claudia Elisa López Miranda. Muchas gracias por su participación como ponente y por supuesto a cada una y a cada uno de ustedes, integrantes de los medios de comunicación y del instituto por acompañarnos en esta actividad virtual diseñada especialmente para ustedes. Agradezco por supuesto a la licenciada Susana Munguía Fernández, jefa de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género, a la maestra Mónica Argelia Mendoza Salgado, jefa de la Unidad de Comunicación Social, así como a sus respectivos equipos por la vinculación y a quienes hicieron posible este evento. Quiero ser breve en este mensaje, pero sí no omitir mencionar que en el contexto inédito de este proceso electoral judicial extraordinario 2025 en el Estado de México, los medios de comunicación sin duda juegan un papel clave para influir en la opinión pública. Por ello, resulta importante y esencial reflexionar sobre su responsabilidad social para erradicar los estereotipos de género en los contenidos que se difunden. La normatividad vigente establece la obligación de promover una comunicación sin estereotipos sexistas ni discriminatorios, con lenguaje incluyente, lo que implica también impulsar un periodismo con perspectiva de género y libre de violencia, en este caso en el ámbito político electoral. En consecuencia, este taller, dirigido a personas integrantes de medios de comunicación y personas servidoras públicas electorales, responde al compromiso del IEM de generar espacios de sensibilización que brinden herramientas conceptuales y prácticas para la creación de contenidos sin estereotipo ni violencia, incluyendo la digital y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin duda, estoy segura que esta tarde será exitosa en las actividades que conformarán este taller y quiero cerrar con la siguiente reflexión de Juana Gallego que nos refiere: el periodismo con perspectiva de género es dar significación y sentido a la desigualdad, explicar la realidad en función de si se es hombre o se es mujer, en todos y en cada uno de los ámbitos: economía, política, deportes. No se trata solo de ser más sensible, se trata de ser más riguroso, más rigurosa en la información. Desde el IEM seguiremos impulsando una comunicación con perspectiva de género y libre de violencia. Bienvenidas a todos y todas. Muchas gracias, Susi. Consejera, muchísimas gracias por sus palabras. Ahora le damos la bienvenida y el agradecimiento a la doctora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, quien nos apoyará a presentar a nuestra tallerista. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un placer para mí presentar a la doctora Claudia Elisa López Miranda. Ella es investigadora postdoctoral en la UNAM, donde desarrolla un proyecto sobre feminicidio y alertas de violencia de género en el Estado de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel candidata. Es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde obtuvo el Premio a la Excelencia Docente 2024. Doctora en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en género, violencia y políticas públicas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece a la Red de Académicas Feministas, a la Sociedad Mexicana de Sociología y a la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Es cofundadora del Círculo Feminista Alaide Fopa, colectiva ganadora del Premio Estatal contra la Discriminación 2023, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Ha realizado investigación sobre violencia contra las mujeres y ausencia de perspectiva de género en programas de licenciatura en sociología. Su última publicación de 2024 es La gran deuda de la educación superior con la perspectiva de género, los programas de estudio en el libro Rumbos en las sociedades latinoamericanas, educación, trabajo y ruralidad, editorial Revés de Trama. Como pueden ver, una gran experta nos acompaña. Un gusto. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues sin más, es turno de escucharte. Este es tu grupo. Estamos acá, como lo mencionabas, las consejeras, periodistas del estado, algunas personas que son alumnas de comunicación y de otros estados también interesados, porque bueno, el 1 de junio tenemos un gran reto como ciudadanía, que es pues participar en una jornada electoral más, y pues los medios de comunicación están aquí para aprender de ti. Elisa, te cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Bueno, voy a esperar, voy a tratar de que hacia el final de la charla podamos hacer una suerte de ejercicio como para cumplir con este asunto del taller, porque solamente tenemos 2 horas, un poquito menos de 2 horas. Y bueno, en ese contexto me parece como mucho más importante señalar que es una oportunidad para abrir el diálogo, ¿no? O sea, para reflexionar sobre el propio trabajo de las y los periodistas y adquirir algunas herramientas para poder escribir, redactar, analizar con perspectiva de género. Si les parece bien, les voy a compartir una presentación y voy a tratar de ser muy breve, de manera que podamos hacer este ejercicio de taller hacia el final de la presentación, ¿no? La charla se llama Construcción de notas periodísticas con perspectiva de género y libres de violencia en el proceso electoral judicial extraordinario de 2025 en el Estado de México. Primero, es fundamental que podamos analizar cuál es la relevancia o por qué es necesaria una reflexión de esta naturaleza, ¿no? Y para responder a esa pregunta, quisiera recurrir al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres, ¿no? Como ustedes saben, existe un registro nacional y el propio IEM hace, digamos, como su recuento en un registro, digamos, estatal de personas sancionadas en materia de violencia política de las mujeres. Es algo muy sencillo, es una lista pública de todas las personas que son sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres. Sirve para inhibir este tipo de violencia, ¿no? O sea, se expone a quienes han sido sancionados y sancionadas y el objetivo es inhibir este tipo de violencia. Esto se realiza a partir del proceso electoral 2020-2021 e intervienen autoridades administrativas, jurisdiccionales, penales, federales y locales, cada una en el ámbito de sus competencias, ¿no? Entonces, yo recurro al registro nacional y al registro estatal para justificar la necesidad de entablar este diálogo del IEM con los y las periodistas. Y quisiera enfocarme en un par de datos que me parecieron muy interesantes. Primero, del total de sancionadas y sancionados a nivel nacional, que son 513, 415 son hombres y 98 son mujeres. Esto a nivel nacional. Me parece muy importante analizar este dato porque en el contexto de los argumentos machistas y de la propaganda antigénero, como señala la CEDAW, se dice mucho que las mujeres también ejercen violencia, ya sea violencia política o de cualquier otro tipo. Y eso es cierto. Las mujeres también ejercen violencia de género. Sin embargo, hay que poner atención en la proporción en que las mujeres ejercen esta violencia respecto a los hombres. Por ejemplo, acá, pensando específicamente en el Registro Nacional de Sanciones por Violencia Política de Género, quienes más violentan son los hombres. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, cuando pensamos en violencias más radicales como el feminicidio, ahí también son los hombres quienes ejercen ese tipo de violencia. ¿Eso significa que todos los hombres son violentos o que todos los hombres son feminicidas? No,
pero significa que en términos generales, en términos proporcionales, quienes más ejercen esa violencia son los hombres, como lo podemos saber, como lo podemos ver aquí con este dato del registro nacional. Después, tomando también cifras del Registro Nacional, observamos en qué lugar se encuentra nuestro estado. Nosotros estamos en el octavo lugar de sancionados y sancionadas por violencia política de género contra las mujeres. Tenemos 18 sancionados según el registro. Ahora vamos a ver que hay una pequeña variación con el registro estatal o con el documento que contiene el IEM, pero es muy ligera esta variación. El Registro Nacional nos dice que hay actualmente 18 sancionados por violencia política de género contra las mujeres. Ahora, eso no significa que solo 18 personas hayan ejercido violencia, sino que 18 personas han sido sancionadas y hay una sentencia y figuran en el registro, ¿no? Ahora, este octavo lugar, que parecería un lugar no tan malo, ¿no? Porque hay 7 estados antes de nosotros y de nosotras, sí que es muy malo porque aunque aquí no copié el registro completo, hay estados, por ejemplo, como Baja California, que solo tienen una sanción. Entonces, 18 sancionados y sancionadas son mucho. Quiero recordar que estoy recuperando estos datos y estoy recuperando la idea del registro para sostener la importancia de entablar este diálogo. Pero el dato que más acentúa la necesidad de entablar este diálogo con periodistas es este. Cuando revisamos en el registro quiénes son las personas sancionadas o dicho más específicamente, qué cargo tienen las personas sancionadas, tanto en el registro nacional como en el registro estatal, las periodistas y los periodistas aparecen en tercer lugar, ¿no? En primer lugar, los ciudadanos, las presidentas y presidentes municipales y en segundo lugar los periodistas y las periodistas. Este dato ya no lo recuperé para la charla, pero en el registro también tenemos que el espacio, el ámbito donde más se realiza violencia de género política contra las mujeres es en el ámbito municipal. Entonces, eso es un dato que da para hacer una reflexión muy amplia y para escribir, ¿no? Para hacer tesis, para hacer papers, para hacer seminarios, ¿no? ¿Qué está pasando en el ámbito municipal? Que es el espacio donde se ejerce mayor violencia política contra las mujeres. ¿Y qué está pasando en los gobiernos municipales, ¿no? Que es ahí desde donde se ejerce mayor violencia política contra las mujeres, ¿no? Pero estos datos solamente para sostener la importancia de reunirnos hoy a discutir al respecto, ¿no? Aquí, esta grafiquita está basada esta grafiquita está basada en el documento que presenta la Secretaría Ejecutiva del IEM sobre personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en el Estado de México y sucede igual, ¿no? En primer lugar, ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, regidores del ayuntamiento en este caso. Y en tercer lugar, bueno, presidentes, directoras, directores de ayuntamiento y periodistas, ¿no? Pero en términos proporcionales, el periodismo vuelve a estar en tercer lugar de sancionados por violencia política de género contra las mujeres. Esto es importantísimo, ¿no? Porque como refiere el documento sobre medios de comunicación y violencia contra las mujeres de 2017 de la CONAVIM, los medios de comunicación son canales fundamentales para transmitir información, ¿no? O sea, toda la gente se informa a partir de los medios de comunicación y los mensajes de estos medios pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento de una sociedad, de un lugar en particular, ¿no? Esto parece un lugar común, pero o es un lugar común. Es decir, todos y todas sabemos que los medios de comunicación tienen ese papel, pero estos espacios de diálogo son el ámbito por excelencia para ponerlo así bien clarito en una gráfica sobre la mesa y recordarlo, ¿no? Porque parece que se nos olvida. De tanto que lo repetimos, pareciera que se nos olvida o que el dato en sí mismo, la información en sí misma, pierde peso, ¿no? Los medios de comunicación, además, tienen una fuerte responsabilidad en la naturalización de la violencia. Yo diría incluso que tienen
la primera responsabilidad o la responsabilidad más importante en la naturalización de la violencia, ¿no? Y en la reproducción de modelos de violencia y discriminación contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, todo esto para argumentar que una charla, un diálogo como el de hoy es fundamental, sobre todo de cara a las elecciones de junio de este año, ¿no? Y quisiera que todas nos fuésemos de esta charla teniendo por lo menos claro un concepto o una fórmula. ¿Qué es esta? En razón de género. O sea, ¿qué significa en razón de género? Violencia contra las mujeres en razón de género. Hay un montón de violencias que se pueden ejercer contra las mujeres, por ejemplo, violencias relacionadas con su clase, violencias relacionadas con la edad o violencias más accidentales. Por ejemplo, que una mujer es atropellada al salir de su trabajo, ¿no? Ese es un acto violento contra una mujer, pero no es un acto violento en razón de género. Esa formulación es súper importante. No es lo mismo una mujer que es atropellada saliendo de su casa o de su trabajo que una mujer que sufre feminicidio. En el segundo caso es una violencia en razón de género. ¿Qué quiere decir esto de en razón de género? Por ser mujer. Hay una serie de roles, de características, de prohibiciones, de estereotipos asociados con lo femenino. Y hay violencias que son activadas por esos roles, por esas características, por esas asignaciones sociales. A eso se refiere el término en razón de género. Entonces, esa sería una definición como más, ¿cómo lo podemos decir? Epistemológica de la fórmula en razón de género. Pero si queremos aproximarnos a una definición mucho más concreta o vinculada a lo empírico, tendríamos que decir que son violencias que solo sufren las mujeres. ¿Y cómo podemos saber que son violencias que solo sufren las mujeres? Bueno, pues revisando los datos, ¿no? Por ejemplo, si analizamos cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer, encontramos que por cada 100 pesos que gana un hombre, la mujer gana 65 pesos. Estos datos, que igual son tan sencillos, son muy importantes para combatir los argumentos que relativizan la violencia, ¿no? Y que dicen, no, bueno, pues los hombres también sufren violencia, o también hay hombres que son mal pagados, ¿no? Que tienen un trabajo que es mal pagado. Eso es cierto. Sin embargo, en términos proporcionales, quienes son más mal pagadas en el trabajo son las mujeres, ¿no? O por ejemplo, si pensamos en el trabajo no remunerado en el hogar, las mujeres invierten 39 horas a la semana en contraste con 13 que invierten los hombres. Otra vez, cuando se relativiza la violencia, se dice, no, bueno, ahora hemos avanzado, hay muchos hombres que trabajan en el hogar. Ciertamente, pero las mujeres trabajan más, ¿no? Y pasa lo mismo con las mujeres que no tienen ingresos propios. El porcentaje de mujeres que no tienen ingresos propios es mayor que el de los hombres. Y bueno, la cifra más radical y más dolorosa en nuestro país, que es la del feminicidio, ¿no? 10 feminicidios diarios. Un feminicidio, como ustedes saben, tiene características muy específicas. No es solo un homicidio de mujeres, ¿no? Las mujeres que sufren feminicidio sufren también heridas degradantes, ¿no? En el cuerpo. Son mujeres que han sido víctimas de violencias extendidas a lo largo del tiempo. Son asesinadas por gente que tiene una relación afectiva o familiar con ellas, sus parejas en mayor medida, sus vecinos, sus padres, sus primos. Y los cuerpos de las mujeres son expuestos, ¿no? Entonces, este tipo de características no se presentan en homicidios de hombres, ¿no? Porque el argumento del machismo es, si revisamos las cifras de homicidios, más hombres son asesinados que mujeres, sí, pero no en las mismas condiciones. Y para cerrar esta diapositiva, sí, pero no en razón de género, ¿no? Entonces, si nos vamos de esta charla comprendiendo esa formulación en razón de género,
ya ganamos, ¿no? Porque ahora, gracias a la lucha feminista, gracias a que la lucha feminista se ha traducido en leyes, en convenciones internacionales, manejamos mucho estos conceptos, ¿no? Perspectiva de género, en razón de género, violencia de género, pero no siempre tenemos claridad sobre qué significan estas nociones, ¿no? Entonces, en razón de género hace referencia a agresiones, discriminación, violación o feminicidio por ser mujer. ¿Cuándo los medios naturalizan este tipo de violencia? ¿Cuándo los medios son parte del problema de la reproducción de la violencia en razón de género? Bueno, los medios naturalizan esta violencia cuando niegan que las diferencias de género se traducen en desigualdades, ¿no? O sea, voy a citar acá al impresentable presidente de Argentina, ¿no? Que dice, todos somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, entonces no tiene por qué haber políticas de privilegio, dice él, para las mujeres, ¿no? Esas formulaciones, esas posturas parten de una negación de que las diferencias de género se traducen en desigualdades. O sea, no solamente somos diferentes en términos físicos o en términos hormonales. Esas diferencias, y digo entre comillas, físicas y hormonales, porque eso hoy ya está cuestionado, largamente cuestionado, esas diferencias físicas u hormonales, ¿no? Se traducen en diferencias de acceso al poder, ¿no? Entonces, cuando los medios participan de esa violencia, cuando niegan que esas diferencias se traducen en desigualdades, ¿no? ¿Cuándo más los medios participan? Bueno, cuando relativizan estas violencias, cuando dicen lo que mencionaba hace un rato, mueren más hombres o los hombres también sufren violencias. Y esta es una idea y una pregunta que surge en todas las charlas, ¿no? Pero los hombres no sufren violencia de género. Y entonces uno tiene que reconocer y señalar que sí, que los hombres también sufren violencias de género. Pero las violencias de género que sufren los hombres no son las mismas. Ya vimos los datos de empleo, ya vimos los datos de pobreza, ya vimos los datos de trabajo en el hogar, ¿no? Otra práctica en la que incurren comúnmente los medios son el uso de eufemismos para ser amables o literalmente términos imprecisos y equivocados, ¿no? Como este de crimen pasional en lugar de feminicidio. Yo acá les pongo un ejemplo con fines pedagógicos, ¿no? Como de crimen pasional versus feminicidio, donde es evidente el error, pero por ejemplo, en las notas periodísticas nos encontramos ejemplos más difíciles, donde más difícil se capta que hay violencia de género, ¿no? Cuando se refieren a una madre independiente como esta candidata, que es madre soltera, que es madre luchona, ¿no? Ahí no es tan evidente el uso incorrecto del lenguaje, pero hay un uso incorrecto del lenguaje, porque en lugar de decir esta madre independiente, utilizan el término madre soltera, madre luchona, etcétera. Bueno, y eso en el caso de que viniera a cuento hablar de que la madre, ¿no? De que la madre es independiente, porque como lo vamos a ver hacia el final de la exposición, en una nota periodística, esos son temas que no deberían ponerse en juego, ¿no? ¿Por qué esa característica de la candidata o por qué esa característica de la funcionaria es relevante, ¿no? Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia y lo menciono y lo voy a recordar al final de la charla, porque a veces las periodistas o los medios de comunicación aseguran que no tuvieron ninguna mala intención a la hora de referirse de esa forma a la candidata o a la funcionaria. Pero es muy importante recordar, posterior a esta charla, que aquí no se trata de buenas o malas intenciones, ¿no? Sino se trata de términos precisos, de comprender a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, de seguir las indicaciones de la CEDAW, de Belén do Pará, de ajustarnos a lo que dice la ley de acceso. Entonces, lo dejo hasta aquí por el momento porque vamos a hacer un ejercicio hacia el final, ¿no? Pero es una forma en la que los medios reproducen esta violencia. Otra es culpando a las víctimas, ¿no? Cuando en una nota se pregunta el periodista, la periodista, bueno, pero ¿para qué elige a un maltratador, ¿no?
¿O por qué sale de noche con minifalda? ¿Qué hacía esa estudiante de la Guamas Capotzalco a las 3 de la mañana en una colonia peligrosa? Por eso la mataron, por eso la violaron, por eso se la llevaron los policías y la desaparecieron, ¿no? Todo eso es una construcción violenta y sin perspectiva de género, ¿no? Otra cosa problemática es dar voz al agresor, ¿no? O sea, ahora tuvimos el caso súper delicado, súper cuestionable de las senadoras que le dieron voz a Cuauhtémoc Blanco en el Senado a propósito de este tema tan delicado de la denuncia de su hermana, ¿no? O sea, ese es un ejercicio profundamente violento, ¿no? No son los agresores quienes tienen que hablar, son las mujeres y la voz de las mujeres la que se tiene que escuchar, ¿no? Entonces, cuando en el medio de comunicación entrevistan al monstruo de Catepec, ¿no? Lo pongo entre comillas, ahí están incurriendo en una forma de violencia de género contra las mujeres y una violencia de segundo orden, ¿no? Una segunda violencia por darle voz al agresor. Otra cosa muy importante es que los medios de comunicación se enfocan en casos extremos, ¿no? Hay una cobertura intensa de feminicidios muy violentos o impactantes, pero se ignoran las formas de violencia cotidiana. Esto también da para una reflexión mucho más amplia, ¿no? Para una investigación. No es casualidad que la gente muy fácilmente se manifieste en contra del feminicidio, pero no se manifieste, por ejemplo, en contra del terrorismo de pareja o de la violencia al interior de la pareja. No existe una formación, no existe una reflexión en los medios de comunicación que nos permita tener herramientas para, primero, visibilizar esas violencias micro o cotidianas y después enfrentarnos a esas violencias. Por lo tanto, que los medios solamente cubran los feminicidios es un asunto muy delicado. Descontextualizar los hechos. Cuando leemos una nota que dice, el hombre perdió el control y asesinó a su pareja, ¿no? Como si fuera una cuestión instantánea o que no se vinculara a un contexto previo de violencia, ¿no? Se omiten los antecedentes de violencia que están tan relacionados con los feminicidios. De hecho, como lo vimos hace un rato y como establece la ley, un elemento para tipificar un homicidio de mujeres como feminicidio es esta violencia que le antecede al feminicidio, ¿no? Y finalmente, la más conocida, la más común o la que puede sintetizar muchas de las que hemos estado mencionando antes, que es la reproducción de estereotipos de género. Vimos en toda esta charla o en este recorrido, primero, ¿qué es violencia en razón de género? Que decía yo que era muy importante que al final de la charla tuviéramos claridad sobre qué es eso concretamente. Después analizamos cómo los medios reproducen esta violencia en términos generales, ¿no? Esta violencia de género. Ahora, si les parece bien, analicemos qué es concretamente la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que disponemos de esta fórmula en razón de género porque la reflexionamos antes, ¿no? Bueno, es una violencia que se ejerce contra la mujer por ser mujer. Eso ya nos quedó claro a nivel epistemológico y a nivel empírico, digamos, ¿no? Porque ofrecimos las cifras que nos dicen es una violencia que solo reciben o que solo se ejerce contra las mujeres. Además, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una violencia que intenta o que tiene el objetivo de menoscabar los derechos políticos de las mujeres, que se da en el ámbito público o privado y que puede tomar diferentes formas, psicológica, simbólica, física, y puede ser perpetrada por distintos agentes, entre ellos los medios de comunicación. Y como ya vimos en el registro, los medios de comunicación son unos de los que más ejercen este tipo de violencia contra las mujeres, ¿no? Ahora veamos específicamente cómo aparece la violencia política contra las mujeres en las notas periodísticas, ¿no? Y aquí viene lo que ya estábamos discutiendo acerca de la vida privada y acerca de este término de madre independiente o madre soltera. Una forma en la que los medios reproducen este tipo de violencia es cuando se enfocan más en el aspecto físico de las mujeres o en su vida privada
que en su labor política, ¿no? Por ejemplo, cuando se resalta la forma de vestir, el estado civil, la edad de las mujeres, en lugar de analizar su trayectoria o sus propuestas. Y yo aquí pongo en negritas, ya lo mencionaba hace un rato, no importa si se hace con buena o mala intención, ¿no? Afortunadamente disponemos de la ley de acceso donde se tipifica claramente qué se puede entender por violencia. Disponemos también de los protocolos del Tribunal Electoral donde se tipifica claramente qué es la violencia. Entonces, más allá de que hayas tenido buena o mala intención, si incurres en ese tipo de violencia, se tiene que señalar y posteriormente sancionar, ¿no? Entonces, cuando la nota se refiere a la ropa de la candidata, ¿no? A si la funcionaria es o no es soltera, ¿no? ¿No recuerdan ustedes toda esta violencia contra la candidata a gobernadora del Estado de México, una de las candidatas, ¿no? Las notas periodísticas, la gente aseguraba que no podía ser una buena gobernadora del Estado de México porque pues no tenía pareja y no tenía hijes y no estaba casada. Entonces, ¿cómo iba a identificarse con la realidad de los y las mexiquenses si ella misma no era madre o no tenía una pareja? Esos argumentos incurren en violencia política de género, ¿no? Otro es cuando las notas repiten ofensas o prejuicios sin ponerlos en contexto ni cuestionarlos, ¿no? Por ejemplo, publicar frases del tipo, es una feminista radical, ¿no? O no tiene carácter para dirigir. Y en las notas se enlistan un montón de violencias, ¿no? Es muy joven, es mujer, ¿no? No tiene carácter para dirigir, mira cómo se viste, etcétera. O cuando no le dan cobertura a su participación en la política. Yo no quise acá traer tantos datos para no cansarles, pero en el protocolo en contra de la violencia política contra las mujeres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí hay un montón de ejemplos y un montón de sanciones a medios de comunicación por la proporción de horas que dan en la cobertura a candidaturas masculinas y a candidaturas femeninas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación en general no dan cobertura a las mujeres a su participación en la política, ¿no? Cuando comparten, por ejemplo, contenido manipulado o mentiras para dañarlas públicamente. Y este es otro tema que amerita una reflexión posterior, ¿no? En un paper o en un seminario. Cómo la inteligencia artificial está transformando este ejercicio. Antes teníamos Photoshop y estos programas como mucho más tradicionales. Y hoy la inteligencia artificial está transformando radicalmente estos montajes, ¿no? Ya vimos para el caso, por ejemplo, de la senadora Andrea Chávez o de la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, estos montajes realizados con inteligencia artificial y que además siempre apuntan a cuestiones sexuales vinculadas con el cuerpo de las mujeres, con su vida privada, con sus prácticas sexuales, ¿no? Como que siempre es un tema que se trae a cuento en la violencia política contra las mujeres. Y finalmente, cuando desacreditan sus ideas usando estereotipos de género, ¿no? Diciendo cosas como que sus propuestas son demasiado emocionales o que solo importan a las mujeres, en lugar de evaluarlas objetivamente. Y acá les propongo una reflexión. Ya hemos visto que diciendo todas estas cosas, los medios de comunicación incurren en violencia política contra las mujeres. Esto significa entonces que las mujeres en la política ya no pueden ser criticadas, ¿no? Eh, Todas estas lecciones o estos talleres son una invitación para que los medios de comunicación dejen de criticar a las mujeres en la política, ¿no? La respuesta es no. Es posible elaborar críticas, pero esas críticas deben ser elaboradas con perspectiva de género. Y pueden ser críticas muy radicales sobre las trayectorias de las candidatas,
o incluso sobre delitos en los que han incurrido algunas candidatas. Pueden ser críticas mordaces. Es uno de los objetivos del periodismo, es uno de los principios éticos del periodismo. Pero esas críticas deben ser elaboradas con perspectiva de género. Y para ello recurro a una definición muy sencillita, muy fácil de Estela Serret sobre perspectiva de género. Estela Serret dice, la perspectiva de género es un punto de vista a partir del cual se observan los distintos fenómenos de la realidad que tienen en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder entre los géneros. Lo que está diciendo Estela Serret es, perspectiva de género significa identificar los efectos de las desigualdades de género y de sexo. Y yo le agrego al concepto de Estela Serret, no solamente hay que identificar las diferencias de género, las desigualdades, sino combatirlas. Entonces, si queremos tener una definición sencilla, fácil, rapidísima de perspectiva de género, diríamos, perspectiva de género es identificar las desigualdades de género y combatirlas. Eso es perspectiva de género. Entonces, un medio de comunicación que procede, que escribe, que publica con perspectiva de género, es un medio que identifica, que reconoce, que no niega las desigualdades de género y que las combate, ¿no? Que va un paso más allá y las combate. Vamos a tomar todas esas acciones incorrectas que mencionamos hace un rato, realizadas por los medios de comunicación, para hacer una suerte de manualito aquí súper rápido de qué es o qué significa publicar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, publicar con perspectiva de género significa no centrar la cobertura en la apariencia física o la vida personal de las mujeres, ¿no? Está prohibido destacar su vestimenta, su estado civil, su edad u otros aspectos personales que no estén directamente relacionados con su desempeño político, ¿no? Em, Además, no se deben reproducir insultos, estigmas ni estereotipos sin cuestionarnos. No se deben publicar expresiones discriminatorias como es una feminista exagerada o no tiene carácter para gobernar sin contexto ni crítica, ¿no? Porque estas frases perpetúan prejuicios de género y deslegitiman su participación política. No se deben invisibilizar su participación o logros políticos, ¿no? Ya les decía que en el manual del tribunal hay un montón de ejemplos donde los medios de comunicación invisibilizan los logros de las mujeres o sencillamente no las entrevistan, no las imitan, omiten su participación. No difundir contenido manipulado o falso con intención de desprestigiar, no desacreditar sus propuestas por razones de género y utilizar el lenguaje incluyente. Todas estas recomendaciones para redactar con perspectiva de género están ancladas a todas las errores que dijimos que cometen los medios de comunicación a la hora de redactar notas periodísticas. Y quiero hacer un paréntesis en el uso del lenguaje incluyente. Eh, para redactar notas con perspectiva de género, tenemos que sí o sí utilizar lenguaje incluyente, ¿no? Por ejemplo, hay una recomendación importantísima que se hace desde la Presidencia de la República de utilizar la letra A, ¿no? Les paso acá la nota que seguramente ustedes vieron, ustedes cubrieron, ¿no? Cuando la presidenta destaca la incorporación del lenguaje incluyente, del lenguaje inclusivo en la Constitución, ¿no? Ella destaca la aprobación del Senado de la reforma constitucional sobre el lenguaje inclusivo que incorpora la Carta Magna la frase presidenta de la República, ¿no? Esto es importantísimo porque aunque ustedes no lo crean,
hoy sigue habiendo resistencia respecto al uso del lenguaje incluyente y los argumentos son de diversos tipos, ¿no? En primer lugar, la corrección de la lengua. Cuando negamos el uso del lenguaje incluyente, aludiendo a la corrección de la lengua, lo que estamos haciendo es desconocer absolutamente cómo funciona la lengua, ¿no? Se niega, por ejemplo, que hoy hablamos de manera muy diferente a como hablábamos hace 100 años, ¿no? O hace 200 años. Se niega la evolución natural de la lengua, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos. Y otro argumento ya abiertamente cínico es, yo no voy a utilizar el lenguaje incluyente porque no me gusta, porque me parece ridículo, ¿no? A la gente le parece ridículo el uso de la del todes, de leyes. Bueno, pues les quiero proponer que nos concentremos en esta diapositiva que reflexiona sobre el sentido del uso del lenguaje incluyente. Utilizar lenguaje incluyente significa hablar o escribir de manera que todas las personas se sientan reconocidas y representadas sin importar su género, identidad, orientación sexual, capacidad, origen étnico, etcétera. Es decir, se trata de evitar expresiones que refuercen estereotipos, discriminación o invisibilicen a ciertos grupos, ¿no? O sea, la idea es que todas las personas se sientan reconocidas, no solamente responder a lo que manda la ley, ¿no? Sino lograr que todas las personas se sientan reconocidas. Eso en los medios de comunicación y en el aula de clases, ¿no? Yo, por ejemplo, soy profesora y cuando un estudiante, una estudianta me pide utilizar el pronombre con el que se siente reconocida y representada, no tengo ningún problema, porque es como cuando una persona te solicita que le llames Elisa en vez de Claudia o que le llames por su segundo nombre en vez del primero. En realidad no es un ejercicio tan complicado, pero en el fondo de la resistencia está el machismo. Argumentan la corrección de la lengua, pero en la raíz está la violencia machista, la resistencia al cambio. Bueno, para cerrar esta charla y pasar al breve ejercicio, quisiera nada más que recordáramos que la perspectiva de género es una obligación legal, sí. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México demandan contenidos en los medios de comunicación, pero también en las universidades y en todos los ámbitos institucionales con perspectiva de género, ¿no? Entonces, la perspectiva de género es una obligación legal, pero sobre todo, y eso es lo que hay que comprender, y yo creo que ese es un trabajo importantísimo que hay que hacer en las instituciones, hay que comprender que es sobre todo un compromiso moral y un compromiso social, ¿no? Nadie tendría que estarnos sancionando por violentar a la hora de escribir una nota periodística. Debería ser un compromiso individual, moral, que adoptara cada persona, ¿no? Cada periodista, cada profesora, cada funcionaria, ¿no? Entonces yo cierro la charla con esta discusión y quisiera darles 2 minutitos para que pudieran leer este ejemplo, ¿no? 2 minutitos que hicieran la lectura de este ejemplo y luego abrir el micrófono para que ustedes me vayan diciendo cuáles son los errores desde la óptica de la perspectiva de género en los que incurre esta nota periodística. Entonces, si les parece bien, 5 minutitos, bueno, 2 minutitos para que puedan echarle ojo a la nota y
Entonces, si les parece bien, no sé, yo no les puedo ver porque estoy proyectando, pero si les parece bien, pueden levantar la mano o prender su micrófono directamente para señalarme cuáles son los errores y yo los voy subrayando. ¿Quién me ayuda? Yo acabo de encontrar uno, todavía no lo Ok. termino de leer, pero ya Ah, bueno, leyendo. Él, en el tema de y sus característicos, tacones alto, lo que no pasó desapercibido entre los medios locales, ¿no? O sea, sus ya caras. estás, ajá, ya estás refiriéndote como a su forma de vestir, ¿no? No sé si sea buena o mala, o muy bonita o muy mala, no sé, pero ya ahí ya te estás saliendo del contexto. ¿Es Está correcto? también en la edad, está también mencionando edad y lo que está marcando de la maternidad. Exactamente, una historia personal marcada por la maternidad y el esfuerzo individual. Este está interesante porque historia personal marcada por la maternidad y el esfuerzo individual. Pareciera que la nota le está echando flores a la candidata. El problema es que es un tema que no tiene lugar en una nota periodística. Sí, Irving. Hola, buenas tardes. Pues va desde la descripción de su ropa, que en tonos colores pastel, los tacones, la maternidad, como ya lo mencionaron, y el más puntual, pues es el de las propuestas, ¿no? El párrafo final. Rivas, quien inició su carrera política luego de incursionar en el mundo del modelaje y activismo digital, eso creo que es parte esencial de esta nota. En general, esas son las que yo encontré. Es correcto. ¿Alguien más? Yo tengo otra ahorita, que creo que es la más detonante. Ajá. Una disculpa porque no puedo prender mi cámara. No, 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 no te Dice, preocupes. tiene presencia y simpatía, pero aún está por verse si podrá sostener ese impacto con propuestas sólidas. O sea, está cuestionando su forma de conducirse o de cómo se va a conducir, y resaltando que tiene presencia y simpatía y diciendo como que por esto a lo mejor y no puede, o bueno, ya la cuestiona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es interesante la nota, ¿no? Porque no es una nota abiertamente agresiva. Acá dice, tiene presencia y tiene simpatía, pero remata diciendo, aún está por verse si podrá sostener ese impacto con propuestas sólidas. ¿Alguna más? Sí, A ver. en donde dice, se centran más en mensajes emocionales que en políticas concretas. o- Otros destacan su capacidad de conectar con sectores jóvenes, con jóvenes y mujeres, ¿no? O sea, esa parte como Ah, de ok, sí, claro. pero, ajá, pero pues como que ahí también, aparte de que la están sexualizando en toda la nota, queda como, es buena, pero fue modelo y activista digital, ¿no? Ya con esos términos está. Y siempre haciendo alusión a su estilo fresco, sus 35 años, ¿no? Sus tacones altos, los tonos pastel que lleva en su ropa. Alguien estaba levantando la mano, pero no vi. Sí, era yo, Sí, también en la última línea, donde Ujú. dice abrirse paso en un entorno históricamente dominado por perfiles más conservadores. Exacto, ¿no? Exacto, para no decir, uy, este perfil es como medio peligroso porque es una chavita que se viste en tonos pastel, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, sí, sí, el ejercicio era ese, como si tuviéramos mucho más tiempo, podríamos revisar otros ejemplos y hacer el ejercicio de redactarlos tratando de incluir perspectiva de género, ¿no? Yo solamente por el momento, para no aburrirles, para no alargarlo más, les pediría, y también para que pudiéramos tener un espacio como de intercambio, les pediría que todas estas señalamientos, errores que pusimos aquí en color amarillo, pudiéramos contrastarlo con estas recomendaciones que discutimos hace un rato, ¿no? No centrar la cobertura en su apariencia física, no reproducir insultos, etcétera. Y si ustedes tienen tiempo y si tienen disposición de realizar el ejercicio, poder reescribir la nota sin caer en estos ejercicios o en estas prácticas muy concretitas de violencia política contra las mujeres. Nada más les compartiría las referencias y les agradezco mucho que hayan podido escuchar en esta tarde de martes, ya casi vacaciones. Así que muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, Elisa. La verdad es que creo que este ejercicio nos hace muy revelador, ¿no? Cómo de repente pasan desapercibidas algunos comentarios. Por ejemplo, yo también veía ahí, queriendo participar, que decía expertos, ¿no? Decía algunos expertos, o sea, mucho estas referencias siempre a de quien sabe, o cuando decimos, ¿no? Investigadores, siempre en masculino, cuando hacemos estas referencias. También creo que ahí valdría la pena poner como el ojo siempre en esas circunstancias. Y es la Ahorita si te parece, falacia, perdón, Susana, es la falacia de autoridad, ¿no? Lo ajá, dicen los expertos, pero no se ofrece ninguna prueba. Eso no solamente incurre en violencia política de género, sino es una falta al propio ejercicio periodístico, ¿no? Dicen los expertos, sin ofrecer ninguna prueba. justo eso. Si te parece por tiempo, ahorita pues pasaríamos a las reflexiones de la consejera Karina Vaquera, que ella es una experta en estas temáticas. La verdad es que acá en el instituto aprendemos mucho de nuestras consejeras y este es un tema que les ha interesado y que lo han reproducido mucho. Y después de estas reflexiones nos quedaríamos acá con el grupo todavía para hacer algunas preguntas y algunos comentarios, si te parece bien. Consejera Karina, la escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Buena tarde a todos y todas. Me da mucho gusto pues saludar a todos quienes nos acompañan, hombres y mujeres, a todas, a todos y a todes. En este taller, por supuesto, saludo con mucho gusto a mis colegas, las consejeras electorales, la doctora Paula, la doctora Flor, y pues evidentemente darle las gracias a la doctora Claudia, que nos ha compartido este taller. Me parece que es muy importante que sigamos como institución reafirmando, como bien lo decía la licenciada Susana, pues el instituto desde hace ya bastante tiempo ha integrado este tipo de talleres y de pláticas y de vinculación con los medios de comunicación, porque nos parece importante no solamente destacar este acompañamiento que hacen a toda la labor de organización y también de vinculación con la sociedad que tiene el Instituto Electoral, sino pues evidentemente ha habido una evolución afortunada, Elisa, de la construcción de las notas periodísticas. Y ahí creo que también nosotros como institución tenemos mucho que aportar y sobre todo estos espacios son fundamentales. El taller, como su nombre lo dice, pues qué mejor poder hacer el ejercicio de escribir, incluso de poder detectar. Esto del lenguaje incluyente me parece también algo muy relevante porque efectivamente hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este tipo de cambios en el todas, en el todos y en el todes, y la relevancia que tiene de poder sentirse no solamente incluidos, sino representados en todo este entramado institucional que se tiene con diversos temas. Sin duda, tener mucha claridad que el tema de en razón de género significa que es porque es mujer y no pues continuar con estos estereotipos de género que estoy tratando de hacer una reflexión de todo lo que nos has compartido. No me gustaría repetirlo porque creo que ha quedado muy claro. Primero explicar en dónde nos encontramos. Yo de manera muy particular sí soy de las que opina que significa que 18 personas solamente significa que tenemos un alto, un medio, un bajo nivel de violencia. Yo creo que hay un altísimo nivel de violencia que no se denuncia. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar y que seguramente también los medios pueden participar de ello por la manera en la que se crean las narrativas. Esto que tú nos has explicado muy bien, yo sí he visto que ha habido una transformación, un cambio importante, una evolución en todos y todas, sobre todo en la parte de las notas periodísticas que sí han cambiado esta forma de poder pues hacer una redacción de los temas. Algo fundamental es ¿significa que no pueden ser mordaces? Sí. ¿Significa que se puede hablar o no se puede hablar de las mujeres? No, significa que tenemos que hablar, yo no diría solamente de las trayectorias, sino también de los déficits, porque hay una crítica. Los servidores y las servidores públicas debemos estar abiertas a las críticas y creo que más allá de tener que reflejar si se es joven, si se es alta, si se es delgada, si usas minifalda, tenemos que hablar del contenido, de lo que implican cada una de las actividades a las que las servidoras públicas, en este caso, ocupamos esos espacios. Hay una línea muy delgada, por ejemplo, hablar de la libertad de expresión. Sí hay libertad de expresión, pero hay un límite en esa libertad de expresión que significa
que la crítica tiene que ser respecto del ejercicio de la función pública que realizamos, no respecto de los temas personales, de las características o incluso de con quién nosotras nos podamos relacionar de manera personal, sentimental o de amistad, porque eso es algo que también es muy característico que se pueda generar, no solamente en el tema de medios de comunicación, sino en un entorno, pues incluso que normalizamos, ¿no? Otro de los temas también muy relevantes es, las mujeres generan violencia, sí, y yo creo que ahí las mujeres tenemos que seguir haciendo una reflexión muy profunda porque a veces, aunque consideramos y estamos a favor de estos temas, a veces de manera inconsciente y por el propio, digamos que esta parte tan arraigada del sistema patriarcal, de los estereotipos y roles de género, se da, sin a lo mejor inconscientemente querer hacerlo. Entonces, las críticas tienen que ser en función de el trabajo que se realiza y de la función. Por eso creo que tener claridad de en razón de género por el hecho, simple hecho de ser mujer, o además, o sumarle esta parte del lenguaje incluyente, es fundamental. Yo creo que pues es importante además la convocatoria que se ha tenido. Los medios de comunicación siempre atienden estas convocatorias y les agradecemos mucho que hoy nos acompañen en esta forma virtual porque sabemos que son pues el medio para poder hacer una difusión muy importante, objetiva, sobre todo pues de todos los cargos, no solamente que ahora están contendiendo en esta nueva inédita elección, sino de todo lo que tiene que ver con lo público, en lo cual todas y todos y todes estamos relacionados. Entonces, pues mi reflexión la dejaría en que tenemos que seguir trabajando sobre ello, que los ejercicios son muy importantes, sobre todo revisar qué es lo que queremos comunicar, cómo lo queremos decir. Me gustó mucho esto también que referías de hablar de feministas radicales, porque eso además se ha generado un estigma en quienes nos consideramos no solamente feministas, sino defensoras de estos temas. Y también ha pasado con compañeras, no solamente, digamos, colegas del ámbito institucional, sino con las periodistas. Hay muchas mujeres que también son estigmatizadas con estos roles, estereotipos de género en la función que realizan tan importante que es comunicar. Entonces, pues para mí me parece esencial que podamos continuar con estos temas a través de la Comisión de Género, a través de la unidad de que está a cargo de la licenciada Susana, pero sobre todo, pues compartir con la ciudadanía esto que es tan importante, que además lee, escucha y además está en permanente contacto con nuevas formas de comunicación como son las redes sociales. Entonces, identificar este tipo de violencias que pueden generarse y hacer un cambio, incluir un lenguaje en donde todas y todos y todas nos sentamos representados, pues es fundamental. Así que muchas gracias y pues enhorabuena a estos ejercicios. Hay que seguir haciendo todavía más análisis. Tendremos seguramente, nos da para papers, nos da para más talleres, en donde podamos sí ya ver también esta evolución, porque vale la pena, y con eso concluyo, reconocer no solamente el interés de los medios de comunicación, sino reconocer el cambio que también se hace desde esos espacios para poder eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias, consejera. La verdad es que pues ese trabajo lo reconocemos como una obligación institucional y con esta instrucción que ustedes siempre nos han dado, ¿no? Llegar a la ciudadanía con estas temáticas, no dejarlo solo en casa. Por eso agradecemos mucho la presencia de los medios el día de hoy. Y bueno, ahora continuando con la actividad, estaríamos en posibilidad de contestar pues preguntas. Elisa, si te parece bien, que creo que tenemos bastantes. Yo comenzaría con una que nos llegó en lo privado, ya después si quieres irlas leyendo en el chat, pero me llegaba a mí una de, si nos podrías decir cuáles son las preguntas que nunca se deberían de hacer para cubrir esta elección, para poder entrevistar a las personas candidatas. Bueno, es una buena pregunta y justo en un taller podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Yo para este taller no preparé preguntas que no se deberían hacer, pero voy a volver a compartirles la presentación y si les parece bien, podemos ensayar todas juntas y todos juntos las preguntas que no se deberían hacer. Yo empiezo, ¿no? O sea, por ejemplo, no se debería hacer la pregunta de ¿cuántos años tienes? ¿No?
O no se le debería de preguntar a una candidata, ¿cómo hiciste para adelgazar? Te ves muy bien, ¿no? Que también ese es un comentario recurrente, no solamente a las candidatas, sino a las mujeres. Qué bien se ve. Yo acá les ponía este ejemplo de justo una candidata ahora en estas elecciones del Poder Judicial que circuló muchísimo en redes, que dice algo así como, estoy re bien para tener 70 años, ¿no? Y uno se pregunta, ¿a qué se refería esta mujer, no? O sea, ¿a qué se refería? ¿A que se ve joven? Y ahí no solamente incurre en un asunto de violencia de género, porque es a las mujeres a quienes se les demanda estar jóvenes o aparentar menos edad, sino que incurría en edadismo, ¿no? Porque lo que dice es, ya tengo 70 y estoy re bien. Y uno se preguntaría, ¿y por qué no tendría que estar bien a los 70, no? Hay mucha gente que está trabajando con 70 años y que lo hace magníficamente. Entonces, una pregunta que nunca le deberíamos hacer a las candidatas es su edad, ¿no? O sobre su peso, o por ejemplo, ¿por qué es tan feminista, ¿no? Ya siguiendo un poco, siguiendo este manualito. Otra, ¿y su esposo tuvo influencia en que usted viniera? O sea, todas esas preguntas que caen en reproducción de insultos, en sexismo, en su apariencia física, son las preguntas que no nos debemos hacer. Ahora, yo estoy aquí intentando responder como en este ejercicio de taller. Sin embargo, justo estos manualitos o estas charlas nos sirven para llevarlos a nuestro trabajo diario y cuando estemos redactando la entrevista, preguntarnos nosotras mismas. Esta pregunta, reflexionar nosotras mismas, esta pregunta invisibiliza los logros de la candidata. Esta pregunta se centra en su apariencia física o en su vida personal. ¿Cómo le hace una mujer para combinar la maternidad y ser consejera del IEM? No, pues es una pregunta que no tienes que hacerle a las mujeres porque es una pregunta que además nunca se le hace a los hombres, ¿no? Otra. Es muy a ver, ¿cómo podría ser una pregunta que incorpore esto del contenido emocional? Y durante, ¿y se considera una persona estable para gobernar el Estado de México, ¿no? ¿O se considera una persona apta para gobernar el Estado de México? O sea, es una pregunta que no se le hace a los hombres, ¿no? Em, y bueno, pensar que tus cuestionarios, que tus entrevistas usen lenguaje incluyente. Yo no me detuve tanto cuando dije lo de la presidenta porque quería darles esta definición de lenguaje incluyente, pero independientemente de las filiaciones partidistas, de las preferencias, etcétera, el hecho de que llegue una presidenta al puesto más alto, ¿no? Como funcionaria en la República Mexicana, tiene un peso simbólico, ¿no? O sea, es importante como referencia para las mujeres. Pero además que la presidenta diga, se dice presidenta con A, implica que la gente que tiene todas estas resistencias de las que ya discutimos en la parte de la charla, tiene que sujetarse, porque además es algo que ahora está en la Constitución. Todos esos avances son importantísimos. Esos son conquistas del feminismo institucional, que es muy importante. De pronto, en el feminismo, a ver cómo lo puedo decir, pues sí, más de calle, más de la marcha, hay como cierto recelo a lo que llaman feminismo institucional o feminismo liberal. Y a mí me parece muy importante resaltar que tan importante es la marcha como exigir que en la Carta Magna se coloque presidenta con A, ¿no? Tan importante es la marcha como las leyes de paridad, tan importante es la marcha como la ley de acceso. Y creo que la consejera quiere hacer un comentario, levantó la mano. Sí, doctora, muchas gracias. Solamente estaba viendo un poco las preguntas que se hacían en el chat. Sé que Susana también las está viendo, pero me pareció muy interesante. Bueno, primero están solicitando que les puedas compartir, pues si existe alguna recomendación, por ejemplo, para eliminar la violencia en las notas, algo que ya nos has mencionado. Sobre todo en el caso de no dar voz a los agresores, me pareció muy interesante esta pregunta que hace Carmen Gudiño,
porque recordaba lo que tú decías. A ver, el periodismo tiene un objetivo muy importante que es poder informar y el hecho de informar también la nota, que es algo muy relevante para los periodistas, pues se construye con información que pues todos ellos y todas ellas no solamente constatan, sino que es lo que redactan. Entonces, yo sí creo que hay una evolución que se ha dado en la redacción, incluso en la forma en la que los y las periodistas hoy en día, no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional, cubren y redactan las notas. O sea, creo que eso es algo muy importante porque además a través de los medios de comunicaciones, como también se ha visibilizado esta violencia que muchas mujeres en el ejercicio del cargo, por ejemplo, de manera particular, hemos vivido o se vive de manera cotidiana en muchos espacios. Entonces, esa pregunta me parece, pues sí, importante porque nos dabas en este manual, no darle voz al agresor, pero finalmente también existe esta presunción de inocencia y creo que también ahí es importante sí, mantener ese balance que puede a lo mejor no gustarnos cuando se está siendo parte de una violencia que además creo que la cultura de la denuncia tiene que también fomentarse. Pero sobre todo, pues yo nada más nuevamente agradecerlo, dejar esas reflexiones ahí, que podamos compartirles toda esta bibliografía que tú nos puedas pues hacer llegar, estos ejercicios que se puedan hacer y ese tema eh, del no darle voz al agresor, también cómo se balancea con esta parte de que pues también es cierta, ¿no? A la presunción de inocencia. Me parece súper importante la observación porque no solamente es una cuestión de presunción de inocencia, sino también de seriedad en el ejercicio periodístico, ¿no? Es como un principio del periodismo, ofrecer las dos versiones. Entonces, por eso es una pregunta muy interesante porque nos permite reflexionar si no estamos censurando a los agresores. Y por eso, o en casos como este, adquiere sentido esta diferencia que yo hacía como de la afirmación epistemológica, ¿no? O como de concepto y de la dimensión empírica. Porque en términos conceptuales, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos como a los manuales de periodismo o a los principios del periodismo, diríamos, no, sí. O sea, la indicación es darle la voz a los dos participantes. Tenemos que escuchar las dos versiones. Pero si nos vamos al plano empírico, lo que nos encontramos es que las versiones y la voz que predomina es siempre la del agresor. Entonces, ahí tendríamos que proceder un poco con la lógica de ahora se me va el nombre, pero de las medidas de equidad, ¿no? Que lo que pretenden es equilibrar el piso, dejar el piso parejo, ¿no? En términos, ¿cómo podemos decirlo? Conceptuales, sí deberíamos escuchar las dos versiones, pero lo que ha pasado históricamente es que se ha escuchado una sola versión. Entonces, el trabajo del periodismo de hoy es, por decirlo de alguna manera, ponernos al corriente, ¿no? Dejar el piso parejo, empezar a escuchar las historias de mujeres. Por ejemplo, yo, al mismo tiempo que trabajo este tema de feminicidio y alertas de violencia de género, trabajo recuperación de las sociólogas clásicas, ¿no? Y entonces, en este trabajo queda muy claro esta preocupación de la consejera. Hay que leer a los sociólogos clásicos en la formación de los estudiantes y estudiantes de licenciatura. Sí, no vamos a dejar de leer a Marx, no vamos a dejar, pero los hemos leído siempre. Entonces ahora demos un espacio, un gran espacio a los proyectos de las mujeres, ¿no? A la voz de las mujeres. Y además, estas son medidas transitorias, ¿no? Como lo son las alertas, como lo son muchas medidas de equidad, mientras el piso está pareja. Eso es lo que no entiende mi ley, por ejemplo, el caso que les ponía. No, iguales derechos para todos, pero no, o sea, no puede ser los mismos derechos para todos y todas, porque no todas estamos en el mismo peldaño. Entonces, estoy completamente de acuerdo con la consejera. No solamente es un caso de presunción de inocencia, sino también es un asunto de ética periodística, pero ahí es cuando entra la perspectiva de género. Ahí es cuando el manual no funciona
completamente. Ahí es cuando el caso nos demanda criterio, nos demanda decisión, hasta un poco subjetiva, ¿no? Reconociendo que hay que darle la voz a las mujeres porque históricamente no han sido escuchadas. Muchísimas gracias, Elisa. Sí, fíjate que ese es un tema que siempre le importa a los medios de comunicación. Ya nos decían también nuestras consejeras, ¿no? O sea, lo importante de poder valorar, ¿no? Este tema de la libertad de expresión, pero no un mecanismo como que te libre de cualquier consecuencia o de cualquier límite para poder agredir. Acá hacen otras preguntas. Por ejemplo, te hacen esta pregunta. Dice Lupita Canuto, Miseli, ¿cómo podemos construir narrativas periodísticas que reparen el daño simbólico y mediático que históricamente ha silenciado o caricaturizado a las mujeres en política? ¿Qué nos puedes sugerir? Bueno, primero me gustaría como completar la respuesta de la pregunta anterior, ¿no? Y esta pregunta de Lupita me parece muy importante, la nueva pregunta, pero quisiera decir algo sobre la pregunta anterior. Hay un libro de Niklas Luhmann que se llama La realidad de los medios de masas, que habla, entre otras cosas, sobre cómo los medios de masas tienen un tiempo como muy particular, muy singular, al que deben sujetarse todas las notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el tiempo restringido en los medios de comunicación y toca elegir a quién le vamos a dar la voz, al agresor o a la víctima, ¿no? Pues, ¿qué haría un periodista o una periodista que procede con perspectiva de género? Le toca darle la voz a la víctima. Esto de los dilemas también es una cosa sobre la que quiero escribir, lo de los dilemas, porque, por ejemplo, lo he reflexionado mucho en las universidades donde las estudiantas sufren violencia de género. Siempre los y las directivas, las autoridades, se enfrentan al dilema de preservar el derecho a la educación del estudiante o preservar el derecho a la vida libre de violencia de la mujer. Lo que yo les digo cuando me piden opinión o cuando me llaman o lo que sea, tienes que aceptar que no puedes preservar los dos. Tienes que aceptar, aunque sea difícil, que te toca violentar un derecho y te toca elegir. Entonces, ese es el tipo de discusiones interesantes que surgen en estas charlas, ¿no? O sea, te toca elegir. ¿Qué más quisieras, no? Que no violentar el derecho del estudiante ni tampoco de la estudianta también que fue víctima, pero tienes que hacerlo. Elisa, ¿tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo preservar el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? O sea, esa es la decisión que debemos tomar. Y las mismas decisiones las deben tomar los medios de comunicación, ¿no? Y esto se liga con la pregunta que me hacía Lupita, si no me equivoco, Susana. ¿Sí? ¿No? Entonces decía Lupita, ¿cómo construir estas narrativas? Bueno, yo te diría ahorita muy rápido, tomando en cuenta todas estas sugerencias que se hicieron en la sesión, como para resolverlo rápidamente. Pero si quisiéramos dar una respuesta más compleja, hay que formarnos en género, porque la formación es sensibilización, ¿no? O sea, siempre cuando nos capacitamos en género, cuando tomamos una especialidad en género, nos dicen, el primer paso es la sensibilización, pero para sensibilizarnos tenemos que conocer los datos, conocer las historias. Entonces, como que la sensibilización y la formación son dos cosas que vienen juntas. Cuando conocemos los datos, cuando vemos los datos inapelables de cuánto gana una mujer, cuántas horas invierte, las características del feminicidio, entonces ahí necesariamente nos sensibilizamos frente a un problema que no podemos negar. Entonces, ¿cómo construir mejores narrativas? Una, siguiendo estos pasitos que dimos acá o los manuales, por ejemplo, hay un montón de manuales. La iniciativa Spotlight tiene su manual sobre cómo construir notas periodísticas sin violencia de género enfocada específicamente a feminicidios, ¿no? La Universidad Complutense de Madrid tiene sus manuales, la ONU tiene sus manuales. Yo acá les intenté presentar una suerte de síntesis de todas esas reflexiones. Entonces, para resolverlo rápido, el manual, pero para resolverlo de manera profunda, seguir formándote, ¿no? ¿Cómo? En estos espacios
leyendo textos, reflexionando con las compañeras, ¿no? Como dice Sara Ahmed, una raíz muy importante del feminismo transformador es juntarnos con las amigas para reflexionar primero, para compartirnos nuestras violencias y después para imaginar cómo podemos transformar ese estado de cosas. Y eso es el feminismo, ¿no? Reconocer las violencias y luego juntas imaginar cómo podemos resistirnos a esas violencias. Muchas gracias. Elisa, estaba por ahí la consejera Paula, creo que nos quería comentar algo. Sí, para no perder el hilo de esta pregunta, que la verdad súper interesante, pero sí me gustaría dar mi opinión como abogada. Y la verdad es que Ok. el principio de presunción de inocencia es un principio procesal. Entonces, quienes están obligados a velar por ese principio de inocencia son los jueces, son desde los ministerios públicos, o si son infracciones administrativas, las personas que están encargadas de llevar este proceso penal, proceso administrativo o de la índole que sea. Creo que en el tema periodístico, si bien hay que dar voces a todos, creo que, como ya lo refieres, Elisa, no tienen esa obligación que como sí tiene un juzgador, por ejemplo. Entonces, nada más quería precisar eso. Muchas gracias. Me parece importantísimo el apunte de la consejera, ¿no? Porque también un argumento para escuchar demasiado a los violentadores es esta presunción de inocencia. Entonces el argumento desde el derecho es, bueno, pero tú no eres juez, tú eres un medio de comunicación y tienes sobre todo la responsabilidad de equiparar, ¿no? De emparejar el piso, no todo lo contrario. Muchas gracias, Elisa. También tenemos acá una pregunta que dice, en los medios de comunicación generalmente debemos ser breves y claros para elaborar notas. Generalmente eso no nos permite utilizar el lenguaje incluyente. ¿Qué nos recomiendas hacer en esos casos? Bueno, primero esto de en los medios de comunicación tenemos que ser breves y claros, es a lo que me refería con el texto de Luhmann de la realidad de los medios de comunicación, ¿no? O sea, justo porque el tiempo en televisión, ¿no? O incluso el tiempo en los canales es corto, ¿no? A eso se refiere un poco Luhmann, es como el tiempo es corto, no puedes presentar un hecho como lo presentarías en una tesis de licenciatura o como lo presentarías en un paper. Los medios de comunicación tienen su tiempo, sus límites, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo y como que no comprendo del todo es por qué el lenguaje incluyente es un obstáculo en estos términos como de tiempo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, mujeres y hombres, en ese caso quizás no toma un poco más tiempo, pero en vez de decir mujeres y hombres, podríamos decir el público que nos escucha, la audiencia que está con nosotras, ¿no? Y justo ese es el trabajo del periodista que escribe con perspectiva de género, ¿no? O sea, al periodista, al guionista que le toca escribir para el noticiario de la noche, se enfrenta al desafío de escribir una nota corta o una presentación corta con perspectiva de género. Y hay un montón de estrategias para expresarnos de manera breve, de manera sucinta, pero utilizando el lenguaje incluyente. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Luego en otros talleres, cuando hacemos como los ejercicios con estas palabras como de que unen, ¿no? Para hablar de personas, no de hombres o de mujeres o de personas no binarias, como que se nos viene ya el cambio de chip y vemos que no es como tan dificultoso como a veces queremos pensar, ¿no? Te pregunta Vanessa, Pero, perdón, sí, Susana, y por no, ejemplo, dime, dime. en un taller sobre el lenguaje incluyente, donde utilizáramos un manual sobre el lenguaje incluyente, lo que dice es utilizar palabras que no sean excluyentes, que no resulten violentas, formulaciones que no sean discriminatorias, ¿no? Y entonces, bueno, pero otra cosa importante a propósito de este taller, de eso va la formación, ¿no? Cuando nos formamos en género, entonces conocemos las palabras, las fórmulas que nos permiten escribir de manera sucinta, pero procediendo con perspectiva de género.
Muchas gracias, Elisa. Te preguntan si podrás recomendar bibliografía sobre el tema. Sí, bueno, toda la bibliografía de la presentación que les puse ahí, de la CRE, del CIEC, la ONU, la CONABIM, todas las referencias se las puedo pasar. Y si ustedes quieren, les paso algunos de los manuales que he mencionado acá en la reflexión. Sí, con mucho gusto les comparto la presentación y la bibliografía. También acá hay una pregunta de Valeria. ¿Qué recomendaciones nos das para visibilizar la violencia a la que nos enfrentamos como periodistas? Uy, esa pregunta me encanta porque ahora mismo estoy escribiendo una investigación sobre violencia contra las trabajadoras en instituciones de combate a la violencia contra las mujeres. O sea, cómo las trabajadoras que están en instituciones que luchan por los derechos de las mujeres también sufren violencias. Entonces, me encanta esta pregunta ¿de quién es, Susana? Era Valeria. Me encanta esta pregunta de Valeria porque lo que dice Valeria es, bueno, acá estamos tomando un taller de cómo nosotras no proceder con violencia de género, pero nosotras al interior de nuestros trabajos sufrimos un montón de violencias, ¿no? Y si la pregunta es, cómo nombrar esas violencias? Bueno, necesitamos formación, ¿no? O sea, necesitamos disponer de los conceptos para nombrar esas violencias. Cada que doy una charla, y siempre digo, ya no voy a mencionar ese libro, ya no voy, siempre menciono el libro de El Invencible Verano de Liliana, que es un libro súper duro donde Cristina Rivera Garza habla del feminicidio de su hermana, ¿no? Entonces, es un libro que escribe en 2022, me parece, pero es un libro que escribe 30 años después del feminicidio de su hermana, ¿no? Entonces, se me enchina la piel porque en un momento del libro lo que dice es, cuando mi hermana fue asesinada, nosotros y nosotras estábamos avergonzadas, ¿no? O sea, ni siquiera se hablaba del tema, es algo que se convirtió en un tabú, porque como no disponíamos de un concepto para nombrar lo que le había sucedido a mi hermana, entonces asumíamos que nosotras teníamos la culpa, que debimos haber hecho algo, que ella tuvo la culpa, ¿no? Que crimen pasional. Entonces, si no dispones de un concepto que te diga, feminicidio, en primer lugar, feminicidio, con todas las características que ya señalamos acá. Se da generalmente en pareja, heridas lacerantes, violencia sexual, ¿no? Que es lo que le pasó a la hermana. Pero además, y este es un apunte importantísimo de Marcela Lagarde dice, acá en México hablamos de feminicidio y no de femicidio, porque es una práctica que está mucho más cerca del genocidio que del homicidio. ¿Y qué significa que sea una práctica que está mucho más cerca del genocidio? Que el Estado es cómplice, ¿no? Que hay una serie de instituciones, de reglas, de elementos estructurales que no solo permiten, sino que promueven el feminicidio. Entonces, Cristina Rivera Garza dice, hoy es un concepto del que se dispone socialmente. No es que nosotros no quisiéramos nombrarlo, no es que nosotros culpáramos a mi hermana, es que no teníamos una herramienta socialmente diferenciada que nos permitiera nombrar esa violencia. Todo este recorrido para decirle a la compañera periodista que en principio es muy importante disponer de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, violencia laboral de género, ¿no? En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso del Estado de México, en la tipología de las violencias aparece violencia laboral de género, ¿no? Cuando un jefe te pone más trabajo, te deja salir tarde, te bloquea el ascenso porque no quisiste salir con él, es violencia laboral, pero de género, porque es algo que no le hace a tu colega varón. Entonces, ¿cómo pueden las compañeras combatir las violencias que ellas sufren? En primer lugar, disponiendo de conceptos para nombrarlas. Y ahora ella me va a decir, no, pero yo no voy a hacer una especialidad en género. Imagínate, ya tengo muchísimo trabajo. Y lo que yo le digo es, lee la ley, revisa la ley. No te vas a aburrir porque te vas a identificar
con todo lo que está diciendo. No es una ley larga, no es una ley compleja de entender, pero lo que dice ahí es qué es violencia de género y cuáles son todas estas tipologías de violencias de género que sufren las mujeres, por ejemplo, en el periodismo o en las diferentes instituciones. Aquí un poquito ligado a esto que nos dices, Elisa, te pregunta Lorena, ¿dónde se puede encontrar esta información de Marcela Lagarde, esta diferencia entre feminicidio y femicidio? Bueno, hay un textito de Marcela Lagarde que se llama así, feminicidio. Igual si ella me escribe, yo le dejo aquí le dejo aquí mi correo. ¿Las guardo o ya las tengo? Entonces, si ella me manda mensajito, yo le envío el texto y además es algo que dice recurrentemente Marcela Lagarde en sus intervenciones. Ya no podía con el micrófono. Muchas gracias, Elisa. Ya acá tenemos ya también tu correo, que yo estoy segura que muchas y muchos estamos recuperando, porque pues siempre es importante acercarnos a expertas. Te hacen una pregunta. ¿Qué hacer si en una entrevista un candidato hace una declaración que es violencia política? ¿La publico o no? Buenísima, buenísima pregunta, ¿no? ¿Qué haría yo, no? ¿O qué haría yo con base en lo que revisamos en este taller? Publicar denunciando, ¿no? Decir, este candidato a la presidencia de la República o al Poder Judicial incurre en violencia de género cuando dice que su contrincante, por ser mujer, es incapaz de acceder al puesto, ¿no? Entonces, y me encanta porque justo para esto sirven estos talleres, ¿no? Como para compartir dudas muy específicas del trabajo cotidiano, ¿no? No lo publico porque el candidato incurre en violencia de género. No, sí, lo publico señalando que esa actitud es incorrecta y que esa actitud está incurriendo incluso en un delito, violencia política contra las mujeres. Me encanta la respuesta, porque la verdad es que a veces sí creo que se sienten como, ¿no? Así estoy siendo parte del problema de alre voz, pero creo que con este comentario que nos haces nos das como que mucha luz. Tienes su mano levantada, Jennifer. Ver, no veo el nombre completo, pero Jennifer, te escuchamos. Gracias. Sí me generó mucha controversia esta pregunta que le plantean. En este caso, si el reportero o la reportera, el periodista, publica la nota, pero no haciendo ese aspecto de diciendo, refiriéndose que es violencia de género, sino que él la publica tal como es, ¿no? O sea, como lo comentó la persona. ¿A quién sancionan en este tema? O sea, ¿sancionan también al medio de comunicación o solamente a la persona que hizo las declaraciones? Pues no lo sé con certeza y me parece que depende de la denuncia, ¿no? O sea, porque el tribunal a lo que responde es a la denuncia. Entonces, si se denuncia al medio de comunicación, pues se sanciona al medio de comunicación. Si se denuncia al candidato, pues se sanciona al candidato. Pero es una cuestión muy técnica que no podría Ahí, estar con tanta precisión. ahí sí quisiera hacer como el comentario, lo que analizan, justo lo que dice Elisa, ¿no? Hay una denuncia y lo que analizan los tribunales es este tema de cuál es la nota completa, el contexto, ¿no? ¿Qué está diciendo la o el periodista respecto a esta declaración? Un poco lo que nos decía Elisa, es decir, lo estoy diciendo como que ven, así piensan, este político así piensa de ella, pues claro que es verdad, ¿no? Entonces estamos ya siendo una misma o uno mismo con esta agresión. Acá la consejera Angeli también nos quiere complementar la respuesta. Muchas gracias, Susi, y gracias, Elisa, también, porque esta respuesta que tú das a esta pregunta que resulta bastante interesante justo para las y los periodistas, donde decimos publicar denunciando, esta ley a la que has hecho
referencia también, pues nos habla justo que la violencia política contra las mujeres en razón de género implica justo la acción, la omisión e incluso la tolerancia. Entonces, cuando estamos atestiguando precisamente este tipo de violencias y no decirlos, somos corresponsables también de que esta violencia se continúe perpetuando. Los análisis y las investigaciones que se hagan, ya sea desde la parte administrativa, jurisdiccional, etcétera, también han tenido, digamos, diversas variantes en algunas ocasiones, pero me parece que esta estrategia que tú das de decir hay que hacerlo evidente para denunciarlo y para evitar revictimizar a las personas, creo que es una estrategia extraordinaria para decir no me quedo callada, lo digo como periodista en esta labor porque además lo detecté, lo veo y entonces pongo sobre la mesa que este tipo de comentario pues fue un comentario cargado de violencia, ¿no? Entonces, solamente quería decir eso. Pues muchas gracias, Elisa, nuevamente por escucharte y por estas luz que nos das en muchos aspectos, ¿no? Y quisiera decir algo súper rápido. Muchas gracias, consejera. Quisiera decir algo súper rápido a propósito de lo que mencionó la consejera, porque en reiteradas ocasiones estamos apelando a la lectura de la ley, ¿no? Que es parte de la formación, que es parte de la capacitación. Y por fortuna en nuestro país existe todavía un discurso que legitima la necesidad de seguirnos formando. En otros países no, ¿no? O sea, en Estados Unidos ya no. En Argentina ya no. Y me parece que es fundamental defender la necesidad de la formación, la necesidad de la capacitación, los presupuestos para la formación, los presupuestos para la capacitación y además de los presupuestos para la capacitación y el tiempo para la capacitación, llamar a las instituciones a ofrecer estas capacitaciones en condiciones que sean buenas, que sean favorables para las trabajadoras que están tomando estas capacitaciones, ¿no? O sea, hacer sencillo para las trabajadoras o para la gente que está interesada en las capacitaciones acceder a estas. Muchas gracias, Elisa. Me llegó una pregunta que creo que forma parte de estas genuinas como o sea, dudas, pero también como esta ansia de poder sumar a las temáticas, ¿no? Te preguntan cuáles serían los temas que podrían ser de interés con perspectiva de género que podríamos cubrir. ¿Qué ideas, qué temáticas, qué artículos se te ocurren que podrían ser interesantes a la población? Pero se refiere en general sobre perspectiva de género o de cara a la elección. De cara a la elección. Ay, Dios. Sí, de cara a la elección. Pensé que estaba apagando mi micro. De cara a la elección. Pues es que lo que yo recomendaría, ¿no? Más que temas concretos vinculados a la perspectiva de género, sería proceder con perspectiva de género a la hora de cubrir las candidaturas de cara a la elección, ¿no? O sea, capaz que sí resulta relevante que hablemos de violencia política de género en los medios de comunicación, ¿no? Redactar un reportaje de cara a la elección y que se publique en el medio de comunicación. O sea, eso está bien, es positivo, contribuye a la formación de la que hemos estado hablando, pero sobre todo proceder con perspectiva de género. Lo que yo le contestaría es, más que incluir un reportaje sobre perspectiva de género, equiparar el tiempo que le das en tu medio al candidato hombre que a la candidata mujer, ¿no? Redactar tus notas excluyendo apelaciones a la vida privada de la mujer, a si tiene hijos o no tiene hijos, a su edad, a cómo está vestida, y ahí ya estás promoviendo la perspectiva de género sin tener que realizar un reportaje, una nota específica sobre perspectiva de género. Y que además es más significativo, porque lo que sucede en la mayoría de los medios es que, por ejemplo, en marzo todos se cubren de violeta, ¿no? Pero el resto del año recurren en un montón de faltas de violencia de género, ¿no? Entonces, más que tomar un tema en específico o un mes, ¿no? Marzo, noviembre, intentar durante todo el año proceder con perspectiva de género, ¿no? Un poco la intención de la nota que presentamos al final de la exposición era señalar los errores y después redactar, reescribir esa nota, pero ahora sí incorporando las recomendaciones también del final de la exposición. Ese es el trabajo del periodismo, ¿no? Y ojalá en algún momento no tengamos que hacer consciente ese ejercicio, sino que se dé de forma mucho más natural.
Tienes toda la razón, Elisa, como en vez de buscar como el parche, ¿no? Más bien buscar como la manera de hacerlo de manera integral. Yo ahorita pensaba en estas temáticas, creo que, no sé, la paridad se me hace un tema interesante a cubrir en esta elección, la asignación que habrá de jueces y juezas, cómo está conformado el Poder Judicial, pero más como lo mencionas, ¿no? ¿Qué tema es de interés y cómo puedo dar cobertura a todo el proceso sin estar pensando, tengo que poner mujeres, ¿no? Tengo que poner temas de mujeres. Yo creo que es algo muy sabio lo que nos dicen. Acá Juan Carlos Vázquez dice, y perfiles basados en la profesionalización, no en la vida cotidiana de las y los aspirantes. Y es que eso sí lo vemos mucho, ¿no, Elisa? Incluso en las mismas campañas como esta. eh, como en este intento de ser personas cercanas, ¿no? Comparten aspectos de su vida que suelen ser ciertamente estereotipados, ¿no? Ahí como, ¿cuál puede ser la reacción de los medios de comunicación a campañas de ese tipo? Pues otra vez, ¿no? O sea, los medios de comunicación, posicionarse. O sea, de pronto hay un montón de intereses ahí circulando y los medios de comunicación también deberían posicionarse de forma muy radical frente a estas campañas que recuperan o que se concentran en la vida personal de los y las candidatas, pero también los medios de comunicación, y eso ya no tiene que ver con el género, tendrían que posicionarse frente a estas campañas penosas que hemos visto en las redes sociales o en los medios distintos de los candidatos al Poder Judicial, ¿no? O sea, yo creo que sí, que es una labor del medio de comunicación ser crítico y ser incómodo, ¿no? Y lo discutimos nosotras, por ejemplo, con mucha frecuencia respecto al feminismo. Cuando el feminismo deja de ser incómodo, entonces algo ahí está fallando, ¿no? O sea, cuando dejamos de ser incómodas, cuando somos más bien condescendientes o le caemos bien al patriarcado, ¿no? O a los hombres violentos, ahí algo está fallando, ¿no? Como que la naturaleza, el principio del feminismo es ser incómodas, ¿no? Y así deben hacerlo también los medios de comunicación, ser incómodos, incomodar, denunciar, criticar. Ahora, eso tiene altísimos costos, ¿no? Laborales, políticos, y las feministas lo hemos sufrido históricamente también. También deberíamos juntarnos a discutir eso, ¿no? O sea, como pensar, "Ay, híjole, yo como de acá, ¿no? Yo trabajo acá, entonces, ¿cómo ser congruente con el feminismo sin perder el trabajo? Que ese es otro tema importante también, ¿no? Y que nos pesa a las feministas. O sea, yo soy muy feminista, pero me da culpa que en este aspecto, en este ámbito, no fui tan radical. Bueno, ahí también hay que calibrar y evaluar nuestras posibilidades, ¿no? Porque también se trata de nuestro trabajo y de nuestra fuente de vida. Muchas gracias, Elisa. Espero algunas preguntas más, algún comentario. Este es el momento, porque si no ya iríamos un poco cerrando la sesión para poder concluir. Y bueno, nos vamos con varios compromisos, que es compartirles la presentación, las referencias que acá nos compartía la doctora y poder seguir en este trabajo de profesionalización. Ustedes también ya tienen el contacto de la unidad, entonces cualquier acercamiento que quieran hacer con nuestra ponente o directamente, pues les agradeceríamos mucho. Ya no veo más preguntas. Elisa, no sé si quisieras dar un mensaje como para cerrar el tema o algo que nos quieras compartir. Te escuchamos. Sí, sí, sé que ya no tenemos mucho tiempo y voy a tocar un tema a lo mejor un poco polémico o un poco delicado, ¿no? Em, lo mencionaba lo mencionaba en la presentación acerca de criticar a las mujeres. También la consejera Karina decía, no, las críticas deben seguir siendo mordaces a las candidatas, pero a sus trayectorias, ¿no? A su capacidad, etcétera. Por ejemplo, hay un tema súper delicado que tiene que ver con, a ver cómo lo digo, con el hecho de que un político apadrine a una candidata o a un candidato, ¿no? Que además es uno de los indicadores de violencia política de género. O sea, es decir, cuando se dice que la mujer está ahí porque la puso su esposa o porque la puso su padrino, ¿no? Inmediatamente se está incurriendo en violencia política de género. Yo lo dejo acá como una pregunta o como un tema pendiente sobre el que teníamos que reflexionar, ¿no? Porque hay casos donde sí, las políticas y los políticos están ahí no por su capacidad, no por su trayectoria, sino porque tuvieron un padrino o una madrina. Entonces,
eh, lo voy a decir brevemente porque ya no tenemos mucho tiempo, pero el reto sería, ¿cómo plantear esa situación? ¿Cómo plantear esa situación sin incurrir en violencia política de género, ¿no? Por ejemplo, un dato, tratando de omitir la filiación afectiva, ¿no? Porque es su esposo, ¿no? O porque tuvo sexo con él, ¿no? Tratando de omitir las temas que típicamente son utilizados para denostar o para violentar a las mujeres, sin dejar de mencionar que ahí hay un vínculo que no tiene que ver necesariamente con la trayectoria o con los méritos del o la candidata, ¿no? Es un tema que da para mucho, pero quería ponerlo sobre la mesa para subrayar que toda esta discusión que tuvimos acá no implica que no vamos a criticar a las políticas. Hay muchas políticas, hay muchas candidatas que tienen un montón de cosas que criticarles, pero esa crítica debe realizarse con perspectiva de género. Sí, claro, mucho de eso platicamos, fíjate que tenemos unas redes como de candidatas y es mucho esa la idea, ¿no? ¿En qué momento escogeremos al, por ejemplo, a nuestra o nuestro diputado por el talento o el que no tiene, ¿no? Es decir, cuando criticaremos solamente a las personas por sus acciones buenas y malas, luego hacemos acá el comentario, ¿no? Es decir, estamos en la Cámara de Diputados y Diputadas y es paritaria. ¿Es la mejor legislatura que hemos tenido? Pues la verdad es que se verá por sus acciones, por su legislación más no porque son más mujeres, ¿no? O era mucho mejor el mundo cuando solo los hombres decidían, muy poco probable, ¿no? Es decir, cómo hacer para borrar de nuestra, y eso ese es el trabajo creo que tú realizas mucho, ¿no, Elisa? Y en estas actividades, borrar de la ecuación el tema del sexo y podernos enfocar en lo importante, ¿no? Por ejemplo, hablando de corrupción, o sea, que no tuviéramos como no digas nada porque es de este partido poderoso, o no digas nada porque es mujer y no van a pensar que es violencia política, no digas nada porque es hombre y está metido en tal cosa muy violenta, vaya, que pudiéramos realizar esta actividad periodística con la libertad de ser la luz, la visión de la ciudadanía, yo creo que es muy, muy importante. Ya, acá creo que hay otras preguntas. Elisa te pregunta, Juan Carlos Vázquez, que ojalá que la doctora nos pudiera dar un curso más amplio dirigido a servidores públicos en general, no solo a los electorales, porque las oficinas públicas aún hay la realidad y no en la teoría, desconocimiento de la perspectiva de género en el trato, en la redacción de oficios, sobre todo en el trato cotidiano entre servidoras y servidores públicos. Entonces, pues ahí está la invitación para que nos vuelvas a decir que si hay alguna actividad, Elisa. Y pues iríamos cerrando la actividad. Si alguna de nuestras consejeras quisiera dar algún comentario final, se los agradeceríamos mucho para poder ir despidiéndonos de nuestro público de este taller del día de hoy. Es que quién, Angie ¿Quién se o anima? Karina o yo. La señora Adelante, Paula Pau. nos ayuda, Pau. Ya Bueno, pues que la consejera sí, Karina y yo platicamos, adelante, Pau, por favor, si nos apoyas con este mensaje de cierre. muchísimas gracias. La verdad fue muy interesante. Estas cosas prácticas de las realidades creo que son tan valiosas, el cómo hacerle, ¿no? Y la verdad las preguntas, además de pertinentes, resultaron súper interesantes y de mucha reflexión. Entonces, otra vez, Elisa, pues te agradecemos mucho. Y yo sí te diría que hay que seguir recordando a Liliana, ese libro, la verdad que mencionaste, muy impactante, porque además fue en la ciudad de Toluca, en la universidad, en la Prepa 5 y muy cercana a mi generación. Entonces, fue muy doblemente impactante para mí pensar que yo iba en la secundaria y iba en la prepa. Entonces, hay que seguirla recordando a ella y a miles, miles de mujeres que desgraciadamente pierden la vida de esta manera también. Y 30 años después, no hay una respuesta. Te agradecemos muchísimo y suscribo lo que acaban de decir. Hay que hacer otro más, con más tiempo y a lo mejor ya ahí en el instituto y tallerearle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Muchísimas gracias, Elisa, porque, bueno, creo que se cumplió lo que decíamos al principio, ¿no? Tu convicción, tus conocimientos, hoy nos dejan con muchos cuestionamientos, que creo que es lo importante de estos temas de perspectiva de género, el que nos vayamos cuestionándonos todo, ¿no? Y creo que eso nos apoyas muchísimo. Te queremos agradecer por parte del Instituto Electoral tu participación.
estamos por proyectar el reconocimiento para Elisa, que le haremos llegar de manera virtual, pero también ya físicamente. Muchas gracias. El Instituto Electoral del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Claudia Elisa López Miranda por haber impartido el taller Construcción de Notas Periodísticas con Perspectiva de Género y Libres de Violencia en el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias a las consejeras de la comisión que impulsan estas actividades. Muchas gracias a la consejera Paula, a la consejera Kalina, a la consejera Angeli por acompañar la actividad, pero también un enorme agradecimiento al tiempo que nos dan las y los periodistas, que también sabemos que es una actividad muy compleja por los tiempos. Entonces, agradecerles mucho que hayan puesto una pausa a sus actividades y nos hayan dado su atención. Esperemos que les haya servido mucho y que podamos seguir en contacto para poder seguir alimentando estas reflexiones, estos talleres, estas prácticas, y que en cualquier momento que crean que el instituto puede darles este taller en otro lugar a más compañeras. Acá veíamos hace rato del alumnado. Porfa, ayúdenos con estas peticiones y vamos a donde nos llamen para que se puedan realizar más actividades en este sentido. Les agradecemos muchísimo su presencia. Ha sido un gusto encontrarles y espero que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Susana. Yo quiero decir súper rápido que les agradezco la invitación, pero además las consejeras no solamente estar acá, sino participar activamente es súper importante. O sea, que las mujeres que son funcionarias, que llegan a los puestos de poder, estén interesadas en estos temas y estén formadas en estos temas. Yo creo que eso hace la diferencia. Muchas gracias a Susana, a Sinaí también, que estableció el contacto conmigo, y les mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias. Que Muchas estén muy bien. gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Excelente tarde a todas y todos.